certeza soy de Jesús, hecho heredero de eterna salud. Su sangre pudo mi alma librar de pena eterna y darme la paz. Esta es mi historia y es mi canción. Gloria a Jesús por su salvación. Aún para mí fue su redención. Bendita historia, bella canción. Siempre sumiso a su voluntad. Glorias celestes empiezo a gustar. Cuanto más cerca sigo al Señor, más goza mi alma su amplio perdón. Esta es mi historia y es mi canción. Gloria a Jesús por su salvación. Aún para mí fue su redención. Bendita historia, bella canción. Siempre confiando encuentro en Jesús paz, alegría, descanso y salud. Del cielo mi alma llega a gozar, mientras a Cristo logra mirar. Esta es mi historia y es mi canción. Gloria a Jesús por su salvación. Aún para mí fue su redención. Bendita historia, bella canción. Estimados hermanos, el tema de hoy jueves es cómo amar mucho a Dios. Para hablar de esto, es necesario que antes nos hagamos algunas preguntas. ¿Por qué las personas en general no aman a Dios ni a su prójimo? ¿Por qué aquellos que dicen amar a Dios aman más a las personas que a Dios? ¿Por qué no todos los cristianos que aman a Dios lo hacen con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente? Vamos a preguntarnos cómo podemos amar mucho a Dios y vamos a responderlo con las palabras de Jesús. Pero en primer lugar, recordemos que los mandamientos nos mandan amar a Dios y al prójimo. Las personas en general no aman a Dios ni al prójimo. Un ejemplo de aborrecimiento a Dios es la sustitución del culto y adoración a Dios por el de las imágenes o ídolos. Deuteronomio 5, 7 al 9 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, que visito la maldad de los que me aborrecen. Por tanto, la idolatría es una forma de aborrecer a Dios. Y un ejemplo de desamor al prójimo está en las múltiples formas
en que se manifiesta el pecado. En Romanos 1, 29 al 31, el apóstol Pablo dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todas estas cosas aquí descritas nos hablan de maneras en que los seres humanos se aborrecen unos a otros. Pero la Biblia insiste, debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. En Mateo 22, 39 se nos dice que el segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo como a uno mismo es hacer con los demás lo mismo que nos gustaría que hicieran con nosotros. Dice Mateo 7:12, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Un cristiano no es alguien que espera ser amado, sino alguien que ama. No es alguien que busca excepciones para dejar de amar a las personas, sino alguien que encuentra nuevas razones para hacerlo. Y debemos amar a los hermanos también en la fe fraternal. Dice Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. El amor fraterno es el amor entre personas que reconocen tener vínculos familiares o espirituales. Pedro habla en 1 de Pedro 1:22 del amor fraternal no fingido y dice, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. El amor entre hermanos no puede ser amor de apariencia o amor interesado. Debe ser amor de corazón, honesto y santo. Juan dice en su primera epístola, capítulo 3 y versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Pero sobre todo, la Biblia nos dice que debemos amar a Dios. Y debemos amarle en primer lugar, por encima de cualquier amor a personas o a cosas de esta tierra. Dice Mateo 22, 36 al 38, que le dijeron a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios. Este es el primero y grande mandamiento. Y dice Mateo 10, 37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Por tanto, debemos amar a Dios y debemos amarle con todo nuestro corazón, alma y mente, como dice Mateo 22, 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, debemos amar a Dios mucho. Debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas, como dice el evangelista Lucas, en Lucas 10, 27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas nos habla de un amor con toda la fuerza de nuestra mente, es decir, con firme convicción,
como Noé, que construyó un barco encima de un monte. Significa amar a Dios con toda la fuerza del alma, con fe, sin ningún tipo de duda, como Abraham, que creyó que había de tener un hijo a pesar de tener 100 años. Y significa con toda la fuerza del corazón, con un profundo sentimiento de fidelidad y de sacrificio, como Daniel, que fue fiel a Dios hasta la muerte. Ahora bien, la cuestión es, ¿cómo podemos los creyentes amar mucho a Dios? La falta de amor es consecuencia del pecado. Dice Pablo en 1 Corintios 13, 4 al 7, que el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En este texto vemos como en el amor no hay pecado, porque donde hay pecado no hay amor. El que no ama maltrata al prójimo y menosprecia a Dios. Dice Lucas 7:36 al 38 que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. El fariseo juzgaba y condenaba a la mujer que entró en su casa porque ella era pecadora. A esta clase de personas pertenecían todos aquellos que estaban lejos del concepto que los fariseos tenían del bien y del mal. Dice Lucas 7:39 que cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Los fariseos tenían la firme convicción de que ellos eran de una clase superior de personas. Dice Lucas 18:9 al 12 que a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo Jesús esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. La idea de los fariseos sobre el bien y la justicia se basaba en el cumplimiento de preceptos religiosos que daban prestigio social de piedad religiosa. Era una forma de justicia externa basada en la apariencia en la que no importaba el interior del corazón. Así pues, llenos de soberbia, los fariseos se atrevían a juzgar al propio Mesías y a buscarle supuestas faltas. Dice Lucas 7, 44 al 46, que Jesús dijo a Simón, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, no me diste beso, no ungiste mi cabeza con aceite. Y dice Lucas 7:39, que cuando Simón vio
cómo la mujer ungía a Jesús, dijo para sí: Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. En estos textos hemos visto el trato de menosprecio que Simón dio a Jesús desde el primer momento en que entró en su casa. Por tanto, como muchas personas, Simón no amaba a Jesús. Ahora bien, si esto es así, ¿cómo es que una persona que no ama a Dios puede pasar a amar a Dios y además hacerlo con todas sus fuerzas? La capacidad de amar a Dios tiene que ver con la obra de salvación del Espíritu Santo en el corazón. Dice Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Sin esa obra, el ser humano no podría amar a Dios jamás. El Espíritu Santo produce un fruto en el creyente que, entre otras cosas, es el amor y las virtudes asociadas a él. Dice Gálatas 5:22 al 23 que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero esta verdad bíblica no responde del todo a la pregunta que nos hacíamos al principio y nos deja otra. ¿Por qué si todos los cristianos tenemos la obra salvadora del Espíritu Santo, no amamos todos con la misma intensidad a Dios? Jesús dio la respuesta sobre la causa del grado del amor que los creyentes tienen a Dios. Jesús dijo que aquel a quien se le perdona una gran deuda ama mucho más que aquel al que se le perdona una pequeña deuda. Dice Lucas 7:40 al 43 que respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decir. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Esto nos hace preguntarnos dos cosas. Primera, ¿hay grandes y pequeños pecadores? Y segunda, ¿en qué sentido Dios perdona más unas deudas que otras? Veamos. Dice Juan 8:4 al 5 y 7 que le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y como insistieran en preguntarle, les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Los fariseos creían que solo las personas que ellos consideraban pecadoras merecían ser castigadas por sus pecados, incluyendo la pena de muerte. Pero no eran conscientes de que todas las personas son pecadoras ante los ojos de Dios, también ellos, y por tanto merecedoras de la misma culpa y castigo. Dice el apóstol en Santiago 2:8 al 11 que si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos.
porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago dice en este texto que todos los pecados son iguales ante Dios, porque todos los pecados transgreden por igual la ley de Dios. Da igual el mandamiento que se incumpla. Todo quebrantamiento de la ley de Dios nos hace merecedores de su justicia y castigo. Por tanto, puesto que todos somos igualmente pecadores, todos somos igualmente deudores y todos debemos lo mismo a Dios. Dice Romanos 3:10 al 12 y 23 que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Así pues, no hay diferencia en el grado de culpa y de merecimiento de castigo por el pecado. Cuando Cristo habló de un deudor de 500 denarios y de otro de 50 denarios, no quería decir que Dios atribuía al pecado humano distintos grados de culpabilidad, sino que los pecadores debían tener un alto grado de reconocimiento de la culpa de su pecado en el arrepentimiento. El apóstol Pablo dijo de sí mismo en 1 Timoteo 1:15 que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Por tanto, el grado de sentimiento de culpa que Pablo tenía por su pecado era inmenso. Para él, la deuda que tenía con Dios era muy grande. Entre los pecadores, él se sentía el primero. Y era este sentimiento sobre sí mismo lo que le hacía apreciar el amor y el perdón de Dios también de forma inmensa. Dijo Pablo en Efesios 2:4 al 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por tanto, la convicción de tener una gran culpa y una gran deuda ante Dios por nuestro pecado es la clave para sentirse posteriormente grandemente agradecido ante Dios por su amor y por su misericordia, al ser grandemente perdonados por Él. Dice Lucas 7:44 al 46 que Jesús dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. La mujer que ungió a Jesús estaba tan agradecida a él por su trato de amor y de misericordia, a pesar de sentirse una gran pecadora, que acudió a encontrarse con Jesús, a sabiendas de que iba a ser despreciada por los fariseos. El sentimiento que nos lleva a sentirnos grandes pecadores y grandes culpables ante Dios no tiene nada que ver
con el tipo de vida que uno haya tenido antes de ser creyente, sino con el grado de aborrecimiento de la condición pecadora y del pecado que nos lleva al arrepentimiento y a la fe en Cristo, buscando la salvación y el perdón de nuestros pecados. Cuando David se arrepintió, dijo en el Salmo 51, versículos 1 al 4, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y cuando Job se arrepintió, dijo en Job 42:6, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y el apóstol Pablo dijo de sí mismo en Romanos 7:24 al 25, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. En todos estos casos, estos personajes bíblicos experimentaron un gran reconocimiento y aborrecimiento del pecado y un gran arrepentimiento del mismo ante Dios. Hay creyentes que nunca han reconocido la gravedad del pecado y la culpabilidad de muerte que éste tiene ante Dios. Estos hablan de sus vidas pasadas antes de ser cristianos, recordando méritos o valores que hacen de ellos mismos los protagonistas de su salvación. Estas personas nunca han dicho en ninguna manera las palabras de Pablo en Filipenses 3:7 al 9. Cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Las palabras de Pablo son un reconocimiento y aborrecimiento de la vida vieja, de la condición de pecador. Es acudir a Cristo con las manos vacías para que Él las llene de su perdón. El problema es que la ausencia de un gran aborrecimiento del pecado en el arrepentimiento ante Dios hace que no se sienta el gran perdón y la misericordia de Dios. Y esto es, a su vez, lo que hace que no se ame mucho a Dios. Dijo Jesús a Simón de la mujer en Lucas 7:47 al 48. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. No podemos pasar la vida predicando en el desierto, pidiendo a los creyentes que amen a Dios. Nos podemos pasar la vida procurando que tantos y tantos creyentes amen a Dios. Pero los creyentes que aman mucho a Dios, los que lo aman con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, los que lo aman con todas sus fuerzas, son aquellos que han experimentado un gran perdón por el que han sentido que Jesús les ha librado de una gran carga de pecado. Vemos lo que sucedió en Lucas 7:50. Y a ella, a la mujer pecadora,
Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. En definitiva, sin gran arrepentimiento no hay gran perdón, y sin gran perdón no hay gran amor a Dios. Hermanos, hemos hablado sobre cómo amar mucho a Dios. Pero antes hemos recordado que la ley de Dios nos manda que amemos a Dios y al prójimo. Y aunque las personas en general no lo hacen por su naturaleza pecaminosa, se debe amar a Dios y al prójimo. Pero sobre todo, los creyentes debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, es decir, con mucho amor. Y es entonces cuando nos hemos preguntado cómo los creyentes podemos amar mucho a Dios. Hemos dicho que es posible amar a Dios y al prójimo por la obra del Espíritu Santo al aplicar la salvación. Pero hemos dicho también que el gran amor a Dios procede del grado de reconocimiento que cada uno tenga de la culpa del pecado en el arrepentimiento ante Dios, pues a su vez, éste nos hace experimentar un alto grado de su perdón y de su misericordia. Hemos entendido que los creyentes debemos amar a Dios con gran amor. Y hemos entendido que si queremos amar mucho a Dios, tenemos que aborrecer mucho el pecado y experimentar mucho su perdón. Que Dios nos ayude a entender todas estas cosas para amar mucho a Dios. Hasta la muerte, dijo el maestro, serás tú fiel y trabajarás. Todo tu afán tan grande dejado, cuando al celeste hogar entrarás, entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Cuando vendrá Jesús de la gloria, todos al cielo nos llevará. Cuando le veamos en aquel día, lo entenderemos, si más allá entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Oremos. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor,
por el gran perdón que quieres y ofreces a tus hijos. Gracias, porque en tu palabra nos dices que si nuestros pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser blancos como la nieve. Gracias, Señor, porque tú dices en tu palabra que tu perdón es grande para todos los pecados, para todo aquel que reconoce su pecado con dolor, que lo aborrece, que lo trae ante ti por Jesucristo, que lo confiesa y experimenta ese perdón tuyo, grande, maravilloso. Señor, te suplicamos que nos ayudes a todos a tener esa gran experiencia de tu perdón, para que de esa manera podamos amarte mucho. Solo a quienes se les perdona mucho, solo esas personas podrán amarte mucho. Ayúdanos, Señor, a todos nosotros. Te seguimos suplicando por esta situación de pandemia, que protejas a los mayores, que cuides a los enfermos, que cuides a aquellos que son de riesgo y pueden contraer la enfermedad. Gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a ayudar a José de Segovia en su operación, como ya lo has hecho con Otto. Gracias, Señor, porque estuviste con él en su operación y todo salió muy bien y él se está recuperando de, de este cambio de marcapasos en su corazón. Síguele ayudando, Padre. También te sigo suplicando por María, que la sigas cuidando y bendiciendo, y por Moisés. Ayúdale a superar esta crisis de su enfermedad y a estar pronto de nuevo bien con su familia, con todos nosotros. También te suplico, Señor, por Carmen Teresa, que tú la ayudes en su enfermedad, que la ayudes a seguir recuperándose y a seguir avanzando cada día. Y por todos los hermanos de la Iglesia que tienen enfermedades crónicas, que tú nos bendigas a todos y nos protejas y libres de todo mal. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Bendito seas. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que Dios nos bendiga a todos.